Bienvenidos a Irreverente. Esta es la tercera fecha que tenemos, todas seguidas en diciembre. Hoy, muchos de ustedes sabrán, va a tocar Paula Mafia, que está por ahí. Muy bien, muy bien. Pero aparte de eso tenemos, no sé, algunos habrán venido en las ocasiones anteriores, tenemos esta recorrida por el vínculo entre la música rock y otras formas de cultura, especialmente de contracultura, de una visión lateral o contrahegemónica, con Fernando García, que nos va a continuar hablando hoy de... Tengo que ir. Sí, adelante, del under de los años Hola. 80 en Buenos Aires. Bueno, vamos a escucharlo. Hola, ¿me Tiene escuchan? muchas cosas para contar. ¿Cómo están? Bueno, hay más gente hoy que las cosas que yo iba a ver en los 80, en lugares a los que no se animarían a entrar realmente. Bueno, bienvenidos, gracias por venir, un 23 de diciembre realmente, a Tierra Santa, como digo siempre, la República de la Boca. Y bueno, hoy para cerrar, digamos, este ciclo, me voy a enfocar en un periodo muy determinado y sobre todo en Buenos Aires, con un breve comienzo para poner en contexto el momento que es el underground, lo que fue, por eso digo, volvió el underground de repente. Digo, tanta gente, hay más gente que la primera vez que fui a ver a Sumo. Pero bueno, que va entre 1981 y 1989 y eso voy a tratar de explicar hoy, ¿no? Obviamente los que no estuvieron en las conversaciones anteriores, esto no nació de un repollo, es algo que fue sucediendo, pero como muchas veces se dice si algo es under o no, bueno, mi punto de vista es que el periodo en el que el underground sucede es entre el 89 y el 89, si bien la palabra se aplicaba de distintas maneras antes y se sigue aplicando hoy en día, como expliqué que contracultura también pertenecía a un segmento o un lapso de tiempo determinado y lo que, digamos, sobre lo que voy a hablar tiene bastante, digamos, de autobiográfico porque yo participé como público de ese underground y luego la parte más analítica, bueno, es de un libro que publiqué, se llama Crimen y Vanguardia, que después al que le interesa me puede ver y arreglamos, se venden algunos ejemplares, que es una especie de ensayo y de tesis sobre el underground, sobre la particularidad del underground en Buenos Aires. Pero empezamos con esta imagen, que es el paradigma sobre el que el underground se monta o sucede en Buenos Aires, que es obviamente bueno, obviamente no, que es la irrupción de la estética punk. Por eso elegí, digamos, este afiche de Jamie Reid y no una foto de los Sex Pistols o la tapa de Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols, el primer disco, y el más importante para mí, el disco definitivo, y más yo lo pongo directamente en una línea del arte conceptual del siglo XX, ¿no? Pero este afiche, que se usa para el simple de Dios salve a la reina, ahí dice Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, y el gancho colgado, el alfiler de gancho colgado, fíjate, yo tengo, a ver si tengo, sí, todas mis remeras tienen un alfiler de gancho de ahí en más. No del 77 porque era muy pequeño, pero desde que empecé a escuchar punk rock. Tiene que ver, digamos, con una cita a los comienzos del siglo XX, cuando Marcel Duchamp le pinta los bigotes a la Mona Lisa, que es una imagen bastante conocida, pero bueno, quizá alguno no la vio, pero hoy no da para poner todo, son solo 10 imágenes. Y el cambio de paradigma es respecto de lo que llamamos contracultura en la semana pasada, que, digamos, el final de esta canción tiene una frase que es paradigmática, que es el no future, ¿no? El no future, que significa el cambio total respecto a la utopía, digamos, de la psicodelia y del movimiento hippie y de la contracultura, aún con la lucha, digamos, radicalizada de los 70, había una idea de llegar a algo. Bueno, los Sex Pistols clausuran entre la crisis del petróleo del 73 y el ascenso de Margaret Thatcher esa idea de que no tenés futuro. Realmente para el poder, ser joven en Inglaterra es ser un descarte, que es lo que significa la palabra punk, que tiene un origen que llevaría, digamos, también toda una charla entera, pero que para decirlo brevemente significa algo así como algo bastardo, basura, y que se usaba para describir algunos grupos en Estados Unidos que hacían algo que llamaba rock de garage,
que copiaban a los grupos ingleses, a los Stones, a los Yardbirds, pero de una manera muy rústica, entonces eso se llamaba punk, ¿no? Y después es retomado, y para mí esta es la imagen central, ¿no? De todo lo que viene de fines de los 70 y pasa a los 80. Por supuesto que nosotros en Argentina tenemos otra línea temporal, porque estuvimos frisados entre el 76 y yo voy a empezar en el 81 y ahora voy a explicar por qué. Entre el 76 y el 82, por lo menos, o después de la Guerra de Malvinas, la información estuvo muy vedada. Entonces, por ejemplo, este libro que salió publicado en España, quiero fijarme bien el año porque yo me automitifico con el año que lo compré, 78. Este libro escrito por un argentino llamado Juan Carlos Kramer, para mí el fundador del periodismo de rock en Argentina. Fíjese cómo está mi copia original, ¿no? Como esos pantalones de los Ramones, parece. La muerte joven, con este libro editado por Bruguera, que se trajo a Argentina, porque la edición era española. Todos, digamos, leímos primero este libro antes que escuchar la música, salvo algunos que tenían, digamos, que tenían poder adquisitivo. Hubo mucho en el comienzo del underground, fue como de clase alta bajando, digamos, hacia abajo, ¿no? Y algunos sí viajaron y compraron los discos y inclusive vieron a los grupos en el momento. Después estaban las azafatas, que realmente tenían una importancia muy grande en toda esta etapa, porque traían los discos de afuera, los discos de Clash o lo que se estaba saliendo de la New Wave. Pero en este libro, él lo escribió por pedido de Bruguera. Kramer estaba viviendo en Londres en ese momento, y claro, empezó el fenómeno punk en Europa. La información obviamente era, no como ahora con internet, pero era bastante rápida, y era todo, digamos, un escándalo, ¿no? Entonces le piden este libro. Él ya había escrito el primer libro sobre el rock argentino, que se llama Agarrate, que es un librazo, un libro muy chiquito, donde por primera vez hace una radiografía del movimiento de rock en Buenos Aires, desde el punto de vista contracultural. Y este libro lo hace en 3 o 4 noches en una intoxicación de hachís, y roba bastante y bueno, él no lo reconoce, pero roba algunas cosas de publicaciones inglesas, pero no importa, porque el libro es buenísimo, sobre todo porque está escrito en el momento, no tiene la perspectiva que tuve yo para hacer esto, a pesar de que vi a los grupos. Él lo escribe en el momento y es muy interesante, y todos nos imaginamos cómo iba a ser esa música. Están las fotos ahí, la foto de Patti Smith con la remera de Keith Richards, es algo que a mí, bueno, no sé, lo tengo grabado en el inconsciente. Yo el primer grupo que escuché fue Television, que no era lo que yo me imaginaba que era el punk con lo que había leído en este libro. Era un grupo más quizás armonioso, digamos. Hasta que, bueno, sí escuché a los Sex Pistols y fue como, digamos, un antes y un después, ¿no? Pero bueno, empecemos por acá. Yo había hablado en la clase pasada de Roberto Jacobi, que era un artista del Di Tella. Ahora lo voy a retomar. Esta foto es de una obra, en realidad. Él cuando Virus toca en Obras en el 85 para la presentación de Relax, creo, sí, de Relax, él saca fotos desde el escenario al público, en lugar de hacer la operación contraria que todos hacemos hoy con los celulares. Yo no, porque no lo uso en los recitales, pero bueno, todos lo hacen. Él toma al público, y es interesante porque este es un público que ya, digamos, podría ser más el público de las discotecas, que es cuando, digamos, el rock argentino entra en las discotecas. Son todos chicos que tenían la misma edad que yo tenía, quizás un poquito menos en esa época, 15, 16, a mí me mata ¿no? ¡Ya! Me encanta. Pero, bueno, Jacobi era el letrista de Virus, y esto es para relacionar un poco todo lo que estuvimos viendo. Las letras de Virus eran una cosa aparte, muchos juegos de palabras, eran como meta rockeras, porque criticaban al rock de la contracultura, que es en lo que vamos a meternos hoy. O sea que era un grupo que ya tenía esa postura, ¿no? De ser crítico desde las letras. Lo interesante es que Virus debuta en Buenos Aires, tiene su primer sell-out en un teatro muy chico, llamado Teatro del Siglo. Por eso digo, un poquito más de gente que la que hay acá, no se crean.
en mayo del 81. En mayo del 81 hay un caso policial que va a marcar absolutamente la década y que es la teoría que yo tomé para Crimen y Vanguardia, que es el caso Joclender. Dos hermanos, Sergio y Pablo, asesinan a los padres y lo esconden en el baúl de un Dodge Polara, los cadáveres por supuesto. Perdón, la temática es un poco fuerte, pero es que el under fue fuerte, es así. Y dos chicos que jugaban en la calle, ahí por cerca de Plaza Las Heras, vieron un hilo de sangre caer y ahí, bueno, se desata un caso conmocionante. ¿Qué pasa con el caso Joclender? No voy a ahondar en eso porque no es la idea hablar del caso en sí. Lo que me interesó a mí es que con el caso Joclender se ponen en los diarios cosas que pasaban en la dictadura y no se decían. Se habla de tortura, porque de algún modo los torturaron, se habla de cráneos rotos, de asfixia, se libera todo un lenguaje que estaba reprimido porque los casos policiales de la dictadura, bueno, no son casos policiales, los casos de desaparición y tortura de personas no salían a la superficie, y con el caso Joclender eso sale en la revista Gente, que vendía un montón y le dedica hasta un suplemento como si fuera de Taylor Swift, con fotos, un cuadernillo con fotos. Y esa coincidencia entre el debut de Virus en Buenos Aires y la espectacularización del caso Joclender va a marcar un poco el carácter que tiene el underground de Buenos Aires, que también obviamente tuvo el punk en Inglaterra, pero acá quizás más pronunciado de, entre comillas, un parricidio respecto a la generación anterior. ¿Se entiende? Respecto al rock que venía de los 60, de la contracultura, y que se había estirado muchísimo en el tiempo, porque nosotros nos salteamos, por ejemplo, David Bowie, todo eso se salteó en Argentina, y entonces pasamos del rock de fines de los 60, con la evolución del rock progresivo, y lo que yo hablé la semana pasada, que se llamó jazz rock, a dejar de lado todo eso que había pasado, sobre todo en Londres y en Nueva York, que Argentina siempre había estado muy... Cuando vimos el primer sábado el ejemplo del Instituto Di Tella, habíamos visto que había obras que eran más avanzadas acá que en los centros de poder, inclusive. Bueno, esta metáfora del caso Joclender se aplica mucho en muchas cosas que hicieron los grupos fundamentales del underground, que no son todos los que fueron de los 80, porque a veces se habla de los 80 como un todo, y a mí me gusta particularizar entre lo que fue el underground y lo que fue también el pop de los 80, que fue un gran momento, obviamente, pero el underground es el que tiene esa militancia de dejar atrás los clichés, cierto agotamiento estético, y sobre todo retomar la práctica multidisciplinaria que había tenido también el rock en sus comienzos, ligado al Instituto Di Tella y a la cultura pop, ¿no? Entonces por eso mi tesis o mi ensayo se basa un poco en eso. Y esta es una imagen que me gustaría empezar para situar ese año 81 como el comienzo del underground. Bueno, vemos acá otro grupo fundamental del underground y luego, bueno, de la historia del rock argentino, que son, lo voy a decirlo tal cual era, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, porque conforme se fueron despegando de su origen, pasaron a ser Los Redondos y después Los Redonditos y después Los Redó, ¿no? El nombre se fue como deshilachando. Y la idea central, que es de la que yo me voy a ocupar hoy, no me voy a ocupar de Los Redondos de Masas, ni de la Misa Ricotera, ni nada de eso. Fíjense esta imagen, fíjense dónde está el que conocimos después como el Indio Solari, que acá era el astronauta italiano. Estas son fotos del debut de Los Redondos en Buenos Aires, en un lugar llamado Teatro de Artes y Ciencias, que estaba sobre Carlos Pellegrini, que duró bastante, duró hasta... Yo vi a Suárez en los 90, o sea que fue cambiando de nombre, pero este debut eran 2 noches seguidas y el grupo era apenas, o sea, lo que era la banda, el cuarteto o quinteto, porque cambiaban mucho de integrantes, era apenas una parte en una especie de cabaret dadaísta, psicodélico, en los que ellos traían todavía rasgos
de la contracultura. Yo creo que era el grupo, digamos, que atravesó todas las fases, digamos, la psicodelia, la contracultura, el underground, luego el rock de masas, de los 90s y hasta lo que duraron. Pero no pasaron, digamos, al ser como... No fue como un grupo clandestino, porque empezó en el 75, 76 en La Plata. Solamente se activaba para una cosa llamada los Lozanazos, porque era en un lugar llamado el Teatro Lozano. No sé si hay alguien de La Plata aquí, quizás lo conozca. Y fíjense la connotación que tenía lo del Lozanazo. Se refería al Cordobazo del 69, al Rosariazo, que fueron todas reacciones contra la dictadura de Onganía. Y luego también, después de esto, hubo una acción performática que llamó el Siluetazo, que fue poco antes de la asunción de Alfonsín, que fue realmente increíble porque fue un montón de gente en las cercanías de Plaza de Mayo silueteando los cuerpos de los desaparecidos, ¿no? Y eso realmente fue una acción performática memorable. Y esto era el Lozanazo sacado del Teatro Lozano. O sea, se activaban solamente para eso y había lo que se llamaba el ballet ricotero, que son las chicas que están ahí en primer plano, la banda, luego había un monologuista que fue cambiando a lo largo del tiempo, y tenía como ese carácter de espectáculo total y desafiante, ¿no? Tal es así que, claro, el dueño del teatro, que no es que los contrató, sino que ellos alquilaron, vio la primera noche y la segunda decidió suspenderla por miedo a lo que podía pasar con la policía. Fíjense que estamos hablando del Centro de Artes y Ciencias, perdón. 1978, además el nombre, Centro de Artes y Ciencias, y de repente tener esto. Con lo cual los Redondos repartieron un manifiesto en la primera noche y en la segunda, Poli, ella misma, que era la manager del grupo, repartió de mano propia un aviso para los que iban llegando que se había suspendido el recital por el miedo. Está escrito acá, pero si me pongo a buscar, después, como le decía Germán, entro en crisis y prefiero hablar desde la memoria. Pero es un texto muy fuerte donde ellos inclusive nombran, hacen mención a Dada, lo cual era muy raro, ¿no? Realmente en un grupo de rock que se tuviera esa conciencia. Con lo cual, esos Redondos del 78 que hacen estos shows y no vuelven a tocar en Buenos Aires hasta prácticamente más o menos el 81, no tienen nada que ver con lo que por ahí algunos llegaron a ver ya como grupo. Y yo llegué a ver esto en su última fase, en el año 84, en un lugar que se llamaba... ay Dios, ¿cómo me puedo olvidar? No lo puedo creer. Bueno, en la calle Cochabamba, estaba al lado de la redacción del Porteño. Ay, no puedo creer que me haya olvidado. No. El Depósito, gracias. El Depósito. Bueno, que era lo que llamaba una constelación, que eran los pubs, ¿no? Había en San Telmo, había algunos en Palermo, no el Palermo de hoy, era otro Palermo, y algunos por ahí en Belgrano, por Cabildo, estaban como así, era un mapa medio disipado, pero San Telmo era un lugar y el Depósito era un lugar muy especial, y bueno, yo lo fui a ver en el 84 porque ya era un rumor para los que veníamos escuchando rock. Yo además venía de la corriente, o sea, me inicié en el Parque Rivadavia con lo que había que escuchar. Yes, Pink Floyd, Spinetta, por supuesto. Y los primeros recitales que vi fueron Spinetta Jade, Raúl Porchetto, alguno de Charlie en Necochea, Piero. Había visto eso. Y de repente empezó a correr el rumor de que había que ver un grupo que se llamaba, ya el nombre era como, what the fuck, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entonces fuimos al Depósito. Nada, mis compañeros del Industrial, teníamos 15, algunos 16, cuello en B, qué sé yo, ¿no? Llegamos y primero que encontramos una pizarra que decía, hoy Patricio Rey sortea a una mujer. ¿Qué es esto? ¿No? Hasta nos daba miedo entrar a ese lugar. Pero bueno, entramos, en la entrada te daban un número como en una kermés para el sorteo. Bueno, luego se pasaba había como unas chicas en un escritorio. Y esto lo pensé hoy. Hay cosas que a veces de repetir la escritura o de las charlas se me ocurren y no las había pensado antes. Ahora que lo pienso, se parecía un poco a La Menezunda de Marta Minujín, donde se pasaba por varios estados, ¿no? Después de eso, uno pasaba a una especie de, no sé, mesa, póngale una mesita, donde había unas chicas
qué te maquillaban. O sea, a mí me hicieron, me acuerdo, una mariposa en la cara. Por eso digo que había algo todavía de aquella cosa psicodélica, contracultural. Y después uno recién ahí llegaba al lugar donde estaban, donde están ustedes, así, pero apenas un poco más de gente, o quizás menos, ¿eh? Era muy chico el depósito. Y claro, empieza el recital y un tipo de traje de corbata, pelado, o sea, vestido tipo Angelo Paolo, que era lo más anti-rocker que podía haber. O sea, yo estaba, no sé, me acuerdo, no sé, usaba esos pantalones de Dan Surf, no sé, la moda que había en la época, medio hipón todavía, medio psicobolche, ¿no? Como que era desde el under se criticaba esa cosa, ¿no? Y lo que me acuerdo que lo primero que me impactó era cuando escuché la letra de te voy a atornillar, te voy a herir un poquito más, y luego, bueno, eso obviamente en ese momento no tomé conciencia. Cuando empecé a trabajar en esto, encontré cantidad de apropiaciones que hacían en las letras los grupos del underground del lenguaje de la represión, ¿no? Y era para exorcizarlo, o sea, realmente era eso lo que había, era un exorcismo. Además, se podía bailar, o sea, cosas que no pasaban con el rock argentino de fines de la segunda mitad de los 70. Nosotros llegamos en la clase pasada, yo postulo que el Everest de la contracultura es Artaud, de Spinetta, ¿no? Pero luego sigue Invisible, que es igual de bueno, o de excelente, diría. Pero entre el 77, bueno, obviamente está Serú Girán, ¿no? Digo, hay grupos muy importantes, pero el underground rompe con todo eso. Pero hay una recuperación del cuerpo, que es lo que se pierde en la dictadura, justamente, que desaparece, o se mutila, o se tortura. El underground pone en acción eso, recuperar el cuerpo. Recuerden Virus, poner el cuerpo y el bocho en acción. En Los Redondos está esta especie de fiesta de bacanal que armaban, porque más cuando yo los vi no se repartían los famosos redonditos de ricota, que sí se hacían en los Anazo. Y luego, bueno, viene el grupo y en el medio venía el monólogo, que en este caso de Enrique Sims, que era el director de Cerdos y Peces, que era la revista, el medio del underground, donde escribía el Indio Solari también. Y ahí en ese momento él saca el número del sorteo de la tanga de una de las chicas del ballet ricotero, que era, nada, una vedette. Y yo estaba muerto de miedo, porque obviamente tenía 15, era virgen, si me tocaba, ¿qué iba a hacer? O sea, no sabía ni qué decirle. Pero era todo un juego, obviamente no estaban sorteando ninguna mujer ni nada. Y el segundo premio era un chongo, dicho así por Sims, me acuerdo hasta el día de hoy. Y le tocó a alguien que estaba al lado mío, un tipo más grande, que se puso pálido, me acuerdo. O sea que yo salí de ahí mareado, porque venía de ver a Porchetto cantando Reina Madre, sentado en el piano, qué sé yo, y de repente ver esto, un tipo que cantaba con una voz que no se entendía. Yo había escuchado ya en la radio, había escuchado Superlógico, y no había salido todavía Gulp, salió en el 85, o sea que ese 84 para mí fue, me dio vuelta la cabeza, ¿no? Pero bueno, Los Redondos son, me parece, un grupo muy importante del underground, y la característica que los distingue quizás del resto es que ellos arrastran todavía lo mejor de la contracultura. No se desgastó en ellos como si se desgastó en los otros, ¿no? Que se volvió un lugar común, un cliché ya, y que todo tenía que tener mensaje y las metáforas. No, ellos directamente te voy a atornillar, o sea, y realmente era muy fuerte escuchar eso. Y en la Bestia Pop, así como Virus hacía en Bandas Chantas Arañan la Nada, que es del segundo disco, que es el disco maldito de Virus, donde se refieren al rock, o sea, critican al rock desde el rock, que eso no había existido hasta, salvo, pero desde otro lugar, el ejemplo que conté el sábado pasado de Morris, hablando, criticando el hipismo, pero se puede decir que Morris quizás no adhería al hipismo. Pero en este caso sí eran grupos de rock, por eso digo de meta rock, ¿no? Entonces Los Redondos lo hacían en la Bestia Pop, y Virus lo había hecho en Bandas Chantas Arañan la Nada y en algunos otros temas también. Bueno, obviamente un personaje central, que terminó muy mal, de la escena under es Omar Chabán. Esta foto es interesante porque este es un lugar llamado La Zona, que era un lugar donde confluían los pintores, los performers, los músicos. Por eso se recupera un poco la onda aquella del Ditela, pero sin una institución ya. O sea, en lugares
paupérrimos donde se podía, reciclados, que eran, bueno, muy de los 80, cuanto peor mejor, ¿no? Era así la cosa. Eso que estamos viendo es una performance donde Chaván respondía a preguntas que le hacía alguien con una torta por delante y lo único que contestaba era no entiendo y se golpeaba la cabeza hasta que la torta se rompía en la cara de él, ¿no? Pero es importante este lugar, la zona, porque acá expusieron Cuitca, Alfredo Prior, todos los grandes pintores de hoy, en una atmósfera, bueno, y antes que me olvide, Chaván, junto con Sergio Eisenstein, habían fundado el Café Einstein, que es el lugar, digamos, iniciático del underground, aparte de ese debut de Virus, un poco después, creo que el Einstein empieza en el 82, donde pasan todos, digamos, de los que vamos a ver hoy, y algunos dicen que estuvieron como un músico que tiene una serie en Netflix, pero no estuvo en el Einstein. El pianista de Baglietto, ¿no? Que le digo yo. Yo sigo en el under, perdón, me quedé. Cuando Menem decía que los periodistas se habían quedado en el 45 porque seguían reclamando la justicia social y las ideas que son básicas del peronismo. Bueno, yo en algún modo reivindico todavía cierta... lo que pasa es que está bueno también salirse de esa cosa porque si no uno se transforma en un robot negador, ¿no? Pero estaba bueno que el under... O sea, no sé, la gente con la que yo me movía o los que eran un poco más grandes, que ya venían de Lane, eso, por ahí no iban a ver a Charly García, ni a Spinetta, que a mí me encantaba igual. No, se iba a ver a los grupos under, era realmente así, era una militancia. Bueno, vamos a hablar de dos grupos muy importantes del Einstein. Bueno, uno es Sumo, no sé, lo que tengo que explicar sobre Sumo es que realmente Sumo trajo el sonido de lo que era un grupo de rock que nosotros no habíamos tenido experiencia realmente. O sea, nada de lo que habíamos visto se parecía a esto. Entonces también, yo la primera vez que vi a Sumo, lo vi en el Stud Free Pub, que bueno, en la constelación de pubs también estaba el Stud, que estaba en Libertador y el Túnel, y fue un shock absoluto, pero todos los que vieron a Sumo, no todos, pero muchos, hicieron los grupos que conocimos después, o sea, todos fueron públicos de Sumo. Los Ratones Paranoicos, Los Piojos, Don Cornelio y la Zona, Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs, todos armaron su grupo después de ver a Sumo, inclusive algunos que vamos a ver hoy que no son grupos de rock, hicieron su disciplina after Sumo, o sea, debería decir after Chabón, pero after Sumo. O sea, tomaron algo de esa energía y la aplicaron en su disciplina. Inclusive en el Einstein había un grupo de pintores llamado Loxon, por la pintura industrial, ¿no? La pintura esmalte sintético, creo que es Loxon, que pintaban en vivo sobre telas muy como de las, ¿cómo se llama? Las que van atrás en la bañera, los cobertores de bañera, en ese tipo de material muy rústico, porque no había plata. Entonces pintaban acá en el Einstein, y de hecho en proa se mostró, en una muestra creo sobre los 80, un retrato de Luca hecho por Loxon, y era muy impactante, ¿no? Porque eran telas muy grandes o materiales de descarte muy grandes pintados con esta pintura industrial. Entonces sucedía al mismo tiempo que tocaba una banda, se pintaba, y toda esta cosa interdisciplinaria que era muy fuerte. Y hay dos palabras claves en el under de los 80, que son la parodia y la performance. Entonces, ya en lo que vimos de Los Redondos estaba la performance. En las letras de Jacobi hay alta parodia. En general, la parodia es el género y también, digamos, la semiótica, ¿no? Porque él trabajaba en publicidad y conocía muy bien los mecanismos del uso del lenguaje. Pero Sumo era altamente performático. O sea, la presencia de Luca Prodan en el escenario era altamente performática, aunque él no tuviera esa ambición o esa intención, digamos. Verlo a él con la cámara de eco, esas cosas eran muy increíbles. Y en ese 81, antes que me olvide, y ahora que estoy hablando de la performance, pero ya pongo la próxima diapo, este es otro grupo muy importante del Einstein y que yo creo que terminé de deglutir con el paso del tiempo y finalmente vomité todo acá en Crimen y Vanguardia para darle la importancia real que habían tenido los twists y que creo que había quedado medio solapada, ¿no? Fabi Cantilo, que está acá, la primer cantante de los twists, en ese 81, que yo mencioné lo de Virus, hay otro episodio importante, que es que Serú Girán hace 5 coliseos
En el 81 Serú Girán estaba en Peperina, creo. O sea, es un grupo masivo, sobre todo después de Seminare, ¿no? Que es donde marca, se parte en dos la historia de Serú Girán. Y Charlie, que tenía obviamente el ojo, tenía un poco más de onda, digamos, que por ahí que los otros, tenía el ojo para ver lo nuevo, les pide a las Baby Squids, que eran nada, unas galletitas que se consumían, no sé si se siguen haciendo, Baby Squids eran como unas vainillas. El primer grupo de chicas que no se sabía bien lo que hacían, porque eran un poco performáticas, una parodia de un grupo de rock, y apenas si tocaban, o sea, prácticamente no tocaban, usaban pistas y cantaban. Yo la verdad que no escuché nada, todo esto es por el relato de Vivi Telas, que es una gran dramaturga hoy por hoy. Bueno, en esos 5 coliseos del 81 a Charlie se le ocurre que las Baby Squids abran los shows de Serú Girán. Bueno, ¿para qué? O sea, fue tal el rechazo del público de Serú Girán, del público tardo hippie, podemos decir, para llamarlo de alguna manera, que él tuvo que intervenir la policía para que no las lastimaran, porque les tiraban cosas. Y eso constata en una crónica de Pelo, que Charlie, Pelo, la revista Pelo, perdón, ¿no? Que Charlie sale y dice, bueno, son algo subterráneo, no son música. O sea, él tampoco termina de entender, si bien tiene el ojo, y Vivi Telas ni sabía lo que era Serú Girán, no le importaba, porque ya empezaba a pasar eso, que había un circuito de información. Ellas habían debutado con Fontova, haciendo un numerito con Fontova, ¿no? Que también formaba parte ya de algo, de ese pre-under que estaba en los primeros Abuelos de la Nada. Bueno, no, en realidad en la primera formación de los Abuelos de la Nada, que sacan también el disco en el 81. Y hacían como una mímica, o sea, una parodia de algo como de los 60, y el rechazo es absoluto, al punto que ella se dio cuenta ahí que no había humor realmente en el rock que venía de los 70, no había humor, era muy solemne. También hay una escena del 81 de la película Prima Rock, que es un documental de un festival llamado Primavera Rock en Ezeiza, que es muy interesante porque cuando toca Virus, que hace un wadu-wadu, que es hiperkinético, o sea, realmente era mucha calidad además, o sea, no es que copiaban solamente, sino que era New Wave de mucha calidad, el público está así. Y después de ellos viene alguien que hacía lo que se llamaba folclore de proyección, que era algo bastante popular, más popular que el under en ese momento, que era lo que desde el under se llamaba psicobolche, ¿no? Que tenía que ver un poco, a mí me encanta Silvio Rodríguez igual, no, por eso, pero yo solamente estoy describiendo consumos, ¿no? El consumo era la trova cubana, por ahí sí, lo que empezaba a pasar en Rosario, por supuesto el rock histórico argentino, y esto que se llama proyección folclórica. Y entonces hay un artista de proyección folclórica que está tocando como un ritmo, no sé, folclórico que no recuerdo ahora, y es impresionante, porque ahí sí se levantan y bailan y arman rondas. Entonces claro, o sea, no podían decodificar lo que hacía Virus, no lo podían bailar porque no podían entenderlo en el cuerpo. Entonces, ese es el gran choque que produce el under, ¿no? Lo mismo que va a pasar en Barrock al año siguiente, cuando a Memphis, que hacía blues, digo, que era supuestamente la música de la que se había nutrido el rock de los 60 y los 70, solo por estar vestidos como se vestían ellos, de traje, también, ¿no? Los puteaban, les tiraban naranjas. Lo mismo que pasó con Los Encargados, que hacían tecnopop, y con B8, que era, digamos, un grupo de heavy metal. El heavy metal también yo lo incluyo, digamos, en el underground, sobre todo esa línea más dura, ¿no? No quizás riff, que venía ya, todo lo que ya venía de los 70, trato como de correrlo un poco, aunque tuvo, por supuesto, su importancia. Pero la línea más dura del under estaba en el punk explícito de Los Violadores, sobre todo con Represión, que es la mejor canción de protesta para mí del rock argentino, y B8, ¿no? Que era un grupo realmente que arrastraba, digamos, un público más por ahí proletario. El heavy metal tenía más arraigo por ahí, no tanto el punk había entrado más por zona norte,
el heavy metal era más, digamos, de las líneas de tren, ¿no? Pero bueno, quería hablar de las Baby Squid porque son muy importantes. Pensemos que de ahí sale Fabi como cantante de los Twists, y Vivi Telas escribe, por ejemplo, Cleopatra es de Vivi Telas, la letra, escribe algunas canciones a dúo con Daniel Melero para Los Encargados, que era su pareja, y también tenía ella un número en el espectáculo, el Cabaret Dada de Los Redondos, ¿no? Había un momento que era de Vivi Telas. Bueno, de todo esa melange, digamos, que entre rock y teatro, el under, como que así como hay un nuevo rock que se aplica bajo el paradigma del punk al underground de Buenos Aires, aparece un nuevo teatro que rompe, digamos, con la idea del teatro más discursivo, lo que había sido teatro abierto, que fue una experiencia de desafío a la dictadura, y todo esto es visto como banal y frívolo por la generación anterior, ¿no? Y grupos como Gambas al Ajillo, de donde está Verónica Ginás, que hoy, ¿no? Muchas figuras de este under luego pasaron a la tele, hicieron su camino, lo cual es súper lógico justamente, pero interactuaban con los grupos, por ejemplo, en el paracultural, que también, fíjense que toma su nombre de parapolicial, ¿no? Son esas apropiaciones de las que yo digo que el under fue haciendo. En el paracultural, de repente, entre los grupos que tocaban, tenían un momento las Gambas al Ajillo, que después van a ser como estrellas en el Centro Cultural Rojas, una de las tantas estrellas. Y consistían también en performance, era básicamente performance lo que hacían las Gambas al Ajillo. Yo a las Gambas no las vi, pero sí vi a los Messi, que eran un dúo en el que estaba Damián Dreisig y Belloso, que es un gran actor muy reconocido, y que hacían algo muy parecido a lo de los Twists, en el sentido de, yo me quedé corto con los Twists, así que voy a retomar ahora, y voy a leer algo ahora. Lo que tenían los Twists era que llevaban al extremo la idea de lo normal, ¿no? De ser normal, que justamente es lo que invoca, en el libro de Pablo Schoklener, es lo que parece estar atrás del crimen, ¿no? Querer salir de ese delirio que era la casa donde vivían y tener una vida normal, pero bueno, en el caso de ellos cometieron un parricidio, o sea, es toda una locura. Pero Pipo Chipolletti jugaba con eso, y Melingo, que eran los digamos, autores conceptuales del crimen de los Twists. Fíjense cuando dicen somos apostólicos, católicos y romanos, joden todo el tiempo con eso, ¿no? Con que son un grupo, los Twists, Gardel y Perón, o sea, Perón al principio de los 80 ni se nombraba tampoco, o sea, era como que era un quemo, digamos, en terminología de la época, decir soy peronista. El alfonsinismo realmente había copado la escena cultural y los Twists salían, pero en realidad era de actitud punk que lo hacían, ¿no? Entonces, hay una entrevista, no sé, Germán, ¿cómo estoy con el tiempo? Bien, muy bien. ¿Estoy bien? Ok. Entonces voy a leer un fragmento de una entrevista que es de Gloria Guerrero, de Humor, de la revista Humor. Gloria, una gran periodista, la pionera, la primera periodista de rock mujer, o la primera periodista, no sé, como quieran decirle mejor, qué sé yo. Y ella hace, fíjense que acá hay otra cita de los Twists, el rockabilly y los Twists, que decía: hola mis amigos, nosotros somos los Twists, les voy a presentar a 5 personas maravillosas, no consumimos alcohol ni tomamos drogas porque somos católicos, apostólicos y romanos. O sea, nadie podía creer que esto era en serio, pero había gente que sí, los tardos hippies, digamos, de la contracultura, y no estoy siendo... no estoy, digamos, ninguneando, digo lo que pasaba realmente. No entendían el chiste, no entendían la parodia y se querían matar, porque decían, ¿a dónde vamos? Digo, resistimos la censura de la dictadura, atravesamos todo esto para que ahora vengan estos tipos y afirmen todo lo que odiamos. Era como imposible. Pero fíjense hasta qué punto Pipo sostenía ese personaje, que a veces llamaba Pipo Látex también, que en una entrevista en la revista Humor, que era el medio por excelencia, a mí realmente me le debo mucho porque aprendí muchas cosas con humor, pero no tenía tanto humor a veces, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el artículo del punk de Gloria, decía, escúpanlos, que les encanta, o sea, no podían decodificarlo realmente. Entonces, fíjense este diálogo, voy a tratar de leerlo lo más rápido que pueda. Gloria dice: siempre me pareció que tus temas en una primera audición sonaban facilistas.
En una segunda o tercera oída se advirtió una especie de mensaje admonitorio que trasladás a tus monólogos con el público. Algo que no queda del todo claro. ¿Te gusta jugar al viejo moralista? O sea, esto es lo que se veía, ¿no? ¿O es toda una gran farsa? ¿O realmente querés decir algo? Mi intención es ser el animador y basta. No quiero darle un mensaje a nadie. Por ahí hablo de la droga o de levantarse a una chica que tengan al lado. O por ahí hablo de cualquier cosa. No va más allá de decir un par de mensajes que ni siquiera van a tener en cuenta. Quizás sí, qué sé yo. Suponiendo que sí los tengan en cuenta, pregunta Gloria. Son serios los mensajes. Por la duda yo nunca digo que hagan nada raro. Mi intención es juventud sana, dice. Les digo que nunca acepten una Coca-Cola destapada. ¿No te parece un poco obvio? Pero es sano, es un consejo que no importa si van a seguir o no. ¿Realmente no te interesa? Yo no soy Cagliotti, dice Chipolati. ¿Quién es Cagliotti? El director del Cenareso. O sea, la vuelve loca y realmente hay partes que son todavía peores. Y él se mantiene en su personaje, obviamente, que todos consumían drogas, alcohol, no eran apostólicos, católicos ni romanos, pero eran los twists, venían a reponer, yo digo, una especie de personaje congelado, no sé si conocen los cuadros de Daniel Santoro, como en la Arcadia de peronista del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿no? Era como esa persona que se oponía a todo, inclusive al punk, o sea, por eso los twists iban más lejos todavía, porque no necesitaban vestirse de punk como los violadores y tener un discurso rabioso, sino que cantando, digamos, y sobre todo la máxima operación de los twists es, pensé que se trataba de cieguitos, donde convierten lo que era la averiguación de antecedentes, que era la pesadilla de cualquier persona que saliera a la calle en esos años, en una canción bailable, que se bailaba en las discotecas. Entonces la gente bailaba y la letra hablaba de que te podían parar, te podían llevar sin ningún pretexto, dejarte una noche en cana. No iba más lejos que eso la letra. Y es genial, realmente cuando uno lo piensa en perspectiva, eso era mucho más poderoso que Piero cantando soy pan, soy paz, soy más. No que para el pueblo, que yo reivindico esa canción en el 73, era otra cosa. Pero quiero decir, eso del mensaje al final, ¿quién tenía más mensaje? O sea, además parecía que para que el mensaje tuviera validez, había que decirlo con una guitarra acústica, sentados. No, se podía bailar también, y se podía tener imagen. Otra mala palabra de la tardocultura hippie argentina era el problema con la imagen, que estaba mal tener imagen. Y el underground recupera la imagen, y no solo la recupera, sino que se feminiza a partir de las baby squits. Por eso es muy importante la presencia de Fabiana en los twists, el glamour, que era una palabra prohibida, de Federico Moura, de Miguel Abuelo, que si bien venía de la otra experiencia, había estado mucho tiempo afuera, entonces venía con otra cabeza. Y Charlie mismo también, a partir de Clics Modernos y cuando presenta la banda donde todos se travisten, ¿no? Con producción de Renata Yuyen, creo. También el underground provoca una feminización, ¿no? Es muy interesante. También hay otras cosas, pero quiero decir, en Los Redondos también está muy presente porque estaba el ballet ricotero y luego cuando el grupo, digamos, deja todo eso, que es a partir, después de octubre, después del disco Octubre, que solo es un grupo de rock, nada más y nada menos también, pero bueno, está presente Poli en el triunvirato de Los Redondos, ¿no? Entonces es muy interesante eso que pasa con el cuerpo, que ya lo dije, ¿no? En el underground. Bueno, en la escena del paracultural y del Rojas, la gran reina es Batato Barea, que irrumpe, digamos, con un grupo llamado el Club del Clown, que también estaban entre el mimo, la performance, pero el género por excelencia de Batato también va a ser la performance, ¿no? Sobre todo cuando se junta con Alejandro Urdapilleta, los dos lamentablemente muertos de HIV, y Tortonese, que por suerte todavía sigue entre nosotros, ¿no? Y Batato también, digamos, los lugares que tenían para trabajar, digamos, era en el medio de los recitales de los grupos del underground. O sea que en ese sentido había mucha conexión entre, bueno, también Noy, que era un poeta con mucha participación en el underground. Esto es en Palladium, en un desfile que organizó Roberto Jacobi, y que, digamos, tenía la característica de que tenían que ser vestidos, digamos, de una manera particular por artistas plásticos, digamos, como él había hecho el anti-happening en los 60, acá había hecho el anti-desfile de modas,
Y en Palladium es un lugar, digamos, interesante porque ahí Los Redondos presentaron Octubre, ¿no? En 2 noches también muy, muy increíbles. Si queda tiempo, ¿queda tiempo? Oh, ya estamos. Ok. Voy a leer un texto, me gustaría leer algo que obviamente Batato leyó mejor, de Urdapilleta, que él leyó en la inauguración de la Galería de Arte del Centro Cultural Rojas, que fue fundada por Gumier Mayer, que ahora tiene una muestra en Bellas Artes. A ver si lo puedo encontrar. Odio esto, pero bueno, eso por no poner señalador. No, yo no llegué a verlo a Batato, lamentablemente. Acá. Bueno, este texto, Conchas Argentinas, de Alejandro Urdapilleta. Esto lo leyó en la inauguración del Rojas. Bueno, obviamente debo poner el etiquetado frontal, ¿no? Conchas famosas. Concha peluda, ponele spray. Y atrás de todo mi muerte negra. Dientes de raso, pestañas grises. Aplausos para las conchas. Vivas, vítores y clarines. Aplausos para el deseo como una baba. Aplausos para la luna que tiene concha. Aplausos para el becerro y el vellocino de oro. Y para tu concha tan elegante. Tu concha de firmamento, de algarabía y de sentimiento. Aplausos para la concha de tu madre. Y para la Edita Merelo que todavía ruge. Aplausos para 1000 conchas de camarines. Conchas postizas, conchas de llantos. Conchas de risas, conchas que crujen. Conchitas diminutas, liliputienses. Y grandes conchones profundos. En fin, a la gran concha argentina, salud. Bueno, esto era Lander. O sea, si no, o sea, no se entiende nada. Y hay un video, búsquenlo en YouTube porque es espectacular, porque aún ya, esto era más casi 90, o sea, corriéndonos un poquito del límite que puse yo, y también todavía el público está escuchando y están medio incómodos, como que están con la copita ahí, pensaban que iban a una inauguración, y aparece este monstruo, porque era genial realmente, todos, Urdapilleta también, digamos. Bueno, el último espectáculo que hacen es sobre María Julia Elsogaray, los tres, y creo que hay una función que es un par de semanas o un mes antes de que él muera, y es impresionante, ¿no? Así que bueno, también el underground, por eso me gusta que no quedarnos en los grupos de rock del underground, sino que todo forma parte de una cosa que se retroalimentaba y que se refleja en la música y que se refleja en la forma de hacer teatro o performance de estos artistas, de las Gambas al Ajillo, del trío de Batato, Urdapilleta y Tortonese, de los Messi, de muchos otros que había que por ahí tuvieron menos alcance. Bueno, este es otro caso. Esto es la Organización Negra en Cemento. La Organización Negra es el germen de lo que después fue de La Guarda, que hoy tuvo hasta sucursales en todo el mundo, ¿no? Pero esto, por ejemplo, de lo que hablaba antes, ¿cómo empezó la Organización Negra? La Organización Negra también eran estudiantes del conservatorio que fueron públicos de Sumo. Y después de ver a Sumo, se preguntaban, Pichón Baldinú y los demás, no recuerdo los nombres ahora, ¿cómo podemos hacer en teatro esto que vimos? Y a la conclusión de que llegaron es que no tenían que tener texto, las obras, y que era un teatro de shock, un teatro físico que se conectaba un poco con el Living Theater de los 60 y con el Happening. Por eso digo que hay una conexión muy interesante entre los 60 y los 80, entre el Ditela y el underground, ¿no? Muchas veces se vio más en que era entre los 60 y el principio de los 90 por el tema de las raves y del techno, que había como esa idea como de comunión tipo Woodstock de nuevo en las raves, que se acabó muy pronto igual, ¿no? Porque cada vez más rápido los sponsors captan todo. En esta época, al contrario, son cosas que me voy acordando. Fíjense que nadie hubiera auspiciado a Sumo, y Sumo en Heroin mete el jingle de Belapón. Encima un cantante pelado. O sea, ¿cómo vas a vender un shampoo si tenés la cabeza pelada? Después, Virus hace toda una letra con marca de cigarrillos, que es Soy moderno, no fumo, que tampoco era verdad. Fumaba Moura. Acá, digo, en todos los videos que está fumando. Y Soy moderno, no fumo era como una joda.
pero ven, son tan particulares los cigarrillos, el mal brota de ellos como un volcán, palmal, que era Polmol, que hacen, son imparciales, ven, son colorados, no sé, casi de memoria la sé. Bueno, por eso, el tema de cómo cooptaba la publicidad, bueno, Charlie mete a Fiorucci en una canción de Clicks o de Piano Bar, Tranzas, no, de Clicks. O sea que nadie les iba... Y Los Redondos, perdón, antes que me olvide, meten el jingle de Berredi en la última canción de octubre. Divino TV Fiebre, gracias. Sí, lo dije. Soltate con Belapón, soltate, soltá tu pelo con Belapón. Fiorucci, claro, la rubia tarada. No, está bien, está buenísimo. Pero... Claro, también. O sea que nadie, yo creo que al contrario, deberían no querer que y como pasó con ¿se acuerdan cuando los guachiturros usaban remeras de Lacoste y Lacoste les pagó para que no las usaran más? O sea, yo me imagino, lo que pasa es que en esa época no estaba tan, pero el tipo de Berredi decía, mirá, hay un chabón que canta sobre nosotros. Sí, no, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, bueno, esto era tremendo, tremendo, tremendo. La gente tenía miedo en serio con la organización negra. O sea, algunos dicen que también se basaban en la Fura dels Baus, que es el grupo catalán, pero yo no creo tanto. Yo creo que yo soy muy porteño, sí, soy muy porteño, y entonces creo mucho en esa cosa de Buenos Aires capaz de asimilar y traducir las cosas de afuera y decir, o sea, ¿Virus a qué se parece? A ver, ¿a qué se parece Virus? ¿A B52? Bueno, no sé. ¿A Toc Toc? No sé. ¿Sumo? ¿A qué se parece? Sí, tiene un montón de afán, Sumo. Pero no hubo un grupo así, porque Sumo tuvo lo del post-punk que trajo Luca, pero había otros miembros del grupo que se habían criado en la cultura del hard rock de los 70, entonces por eso sonaba así. Era como poner a Joy Division como si Led Zeppelin tocara Joy Division con Iggy Pop cantando, o con Ian Dury cantando, o sea, no existe. O sea, no existe. Y Los Redondos menos. No hay ningún paralelismo con ese grupo que empezó como una especie de cabaret y terminó como un grupo que movilizaba gente por todo el país. Bueno, la Sesión Negra tenía un espectáculo que se hacía en la calle, espectáculo está mal decir, una performance, que se llamaba Los Fusilamientos. Entonces aprovechaban en los semáforos, aparecía uno de los actores y otro con un arma de juguete o una simulación, lo fusilaba y el otro caía. Imagínense eso lo que era. Y eso tenía que ver con lo que dije antes, con reapropiarse el léxico de represión e incluso ciertas prácticas para exorcizarlas, ¿no? Para recuperar el cuerpo perdido. Inclusive en el Einstein había un grupo que se llamaba Los Rocklender, donde tocaban Melingo y Calamaro, y había una performance que trataba de llevar a lo teatral lo que hacía Boogie el Aceitoso en la historieta, que terminaron sacándola porque era como too much. Aún en el mismo Einstein, o sea, terminaron diciendo, bueno, no, es demasiado esto. Bueno, la organización negra... Terminando, sí, termino con esto para entender por qué yo marco el 89 como fin, porque expliqué el 81 con algunos temas, como el primer recital de Virus en Capital, la aparición de las Baby Squids, y el 89 pasan para mí dos cosas que marcan por lo menos el fin de lo que es ya el tardo underground, que es la llegada de Los Redondos a Obras, que marca cierta contradicción con la bestia pop, y el final, el suicidio de Don Cornelio. Hemos empezado con el parricidio de los Jocklender, terminamos con el suicidio artístico de Don Cornelio con el disco Patria o Muerte, donde recuperan un eslogan de Montoneros de los 70, lo cual era... lo hago corto porque ya escuché. La presentación de Patria o Muerte fue en un lugar llamado Medio Mundo Varieté, un lugar que ya no existe más, estabas en Corrientes y Callao, donde también había un poco de perfor, un poco de... En la entrada había punks de la biblioteca José Ingenieros, que eran los que se llamaban libertarios en esa época, repartiendo volantes para no entrar porque denunciaban a Don Cornelio como fascista por el nombre y por la bandera argentina
con la leyenda que tenían en la contratapa del disco. Los dos recitales fueron muy fuertes, pero muy fuertes desde lo gestual, desde lo dramático. Y entonces para mí ahí, desde Don Cornelio, que había sacado el primer disco y había tenido cierto éxito con Ella Vendrá, totalmente ellos mismos interrumpen ese éxito, lo hacen mierda. Y Los Redondos, que llegan a la tapa de Pelo, que nunca los había puesto en todos esos años, fíjense que en el 89 ya había pasado bastante tiempo, y es curioso porque dice del under a la cima, y le ponen el logotipo de Pelo justo en la pelada del indio, ¿no? Entonces le terminan de poner la peluca, digamos, de alguna manera. Y para mí, si bien luego hay manifestaciones que se pueden vincular de alguna manera u otra con el underground, ese periodo 81-89 es lo que yo llamo underground. Y lo que viene después ya es otra cosa. Bueno. Muchas gracias, Fernando. Te invitamos acá, si puedes venir al living, Fernando. Y bueno, como les decía, si a alguien le interesa el libro, después si a alguien le interesa, acá después me contacta por mensaje privado, que en este caso sería me habla. Claro. Cara a cara. Estamos acá con Paula Mafia, que ahora va a tocar para todos ustedes. Y a mí me interesa que nos cuentes, Paula, si tenés ganas, cómo te toca a vos todo lo que estuvo contando Fernando, que fue tremendo, ¿no? Acá pasaste por esos 10 años, bueno, qué donde difícil. pasó de todo, ¿no? ¿Tiene algún vínculo con experiencias que vos viviste? ¿Cómo fue tu comienzo, tu under, que él ya no llamaría under? No sé cómo lo llamaría. ¿Qué puedes contarnos? Sí, tiene. Creo que recojo el guante. Vos hablaste de una feminización, de alguna manera, de la música en los 80s. Una feminización que olvidé a las viudas, por ejemplo. Exacto, que excede a los cuerpos femeninos, además, ¿no? Como una feminización general. Yo nací en el 83, soy una MILF, como la democracia. Y de las primeras bandas que me impactaron fueron Las Viudas. Y claro. Claro, cómo no. Fabi también, pero Las Viudas todas tocando, ¿viste? Claro. Y bancándosela, y además me acuerdo la mofa que tenían que... Bueno, yo creo que las viudas pudieron hacer lo que las Baby Squids no, ¿entendés? Porque también ellas satirizaban mucho la música de los 60 y jugaban con esa cosa Pero de hubiera ser... estado buenísimo que tocaran los instrumentos. Sí, porque de alguna claro. manera es como que cerraban esa cosa de quizá como del aporte más accesorio de la mujer a la música, como letrista, como si fuera algo menor, sí, ¿no? sí, Vos sí, estuviste hablando de Jacobi. Sí. Yo ando con el libro de Jacobi en la cartera, de las letras de Virus, que también es un librazo que tienen que adquirir junto al de Fer, donde cuentan mucho la historia de la Argentina de estas épocas también a través de las letras. Y de pronto ellas tocando muy bien. No, que eran muy buenas músicas también. Muy buenas músicas. Sí, claro. Pero siendo mofadas en cada programa al que iban, eran o demasiado femeninas o muy poco femeninas, como que ya empezaban como a generar un antecedente de cómo se iba a, de alguna manera, como a criticar la música llevada adelante por mujeres. Vos en la primera charla que se hizo acá, cuando tocaron Buenos Vampiros, que introdujiste el under de los 60s, comentaste también, hiciste un asterisco de cuando las... ¿cómo se llamaba la banda que abrió a Nirvana acá en Argentina? Las Calamity Jane. Calamity Janes, eso. Que fueron atacadas por el público. Una especie como de, si no me mostrás ante todo que sos la mejor violera, la más linda, pero también quiero no cogerte, pero también me tenés que hacer acordar a tu mamá. Pero no, bueno, yo no incluí, porque yo hago ese recorte, ya que estamos hablando del tema, no dejaría de lado jamás a Celeste Carballo, porque me parece que es fundamental. Lo que pasa es que yo hablo de underground y tiene algunas características que la música de ella no. Después ella hace Celeste y la Generación y se pliega un poco al punk, pero para mí Celeste Carballo es fundamental, qué sé yo. Sí. Instaló un rock. Digo, ella importante. era más heredera de por ahí de lo que venía antes, pero no importa, digo, es una figura fundamental también. Lo que pasa que, digo, hago este recorte porque son esos, para mí, los nombres que tienen esas características que los unen, ¿viste? Totalmente. Pero lo que vos decís de Las Viudas
está bueno porque ahora me hizo acordar un episodio que cuenta Vivi Telas de las Baby Squids, que bueno, Greenbank en un momento intentó hacer algo, entonces las metía también en la televisión, y el límite de ellas fue cuando se encontraron con la parodia, con lo que ellas parodiaban, se encontraron cara a cara en un programa de Quique da Piaggi, no sé si alguien, en la televisión. Claro, que ellas se fueron a hacer los batidos con Sprite y todo eso, y se encontraron con mujeres de la televisión que tenían un rol, como vos decís, totalmente decorativo, que estaban igual que ella. Entonces ahí dijeron, bueno, basta, hasta acá llegó se terminó la parodia. El boomerang más Claro, corto de la Claro, historia. cuando encontrás el objeto de tu parodia, ya está, ¿entendés? ¿Y cómo fue para vos? Porque eso es lo que me faltó, que quería escuchar. No, y fue una... ellas fueron como una referencia, no las consumí quizá, digo, las consumí por supuesto cuando era niña, pero las revaloricé a mis 14, 15 años, cuando yo ya empezaba a escuchar mucha música. Para que se den una idea, mis 14, 15 años fueron en el 97, 98, entonces quizá yo ya escuchaba un montón de música de afuera representada por mujeres, pero haciendo un poco de raconto dije, che, pero acá estas referentes existen, y el solo hecho de que esas personas que vos admirás a la distancia, desde ya sea el under de aquel momento, qué sé yo, PJ Harvey, ponele, o no sé, bueno, Bikini Kill, una banda que va a venir a tocar ahora en breve, como que de una manera se reverdece un poco ese Riot, toda esa escena de hace 20 años. En ese momento que yo consumía muchísimo, además no sé, de Massive Attack, Portishead, otras bandas como que me gustaban mucho en ese momento, hacer ese raconto de que esas bandas estuvieron siempre a mano, ¿no? Y volver a asimilarlas con otra vuelta de tuerca, me volvió mucho más realizable cualquier intención de hacer música de mano propia, ¿no? Sí. Esa idea de, che, no, puedo hacer música, de pronto es como, hay antecedentes. Por eso te nombraba lo de Celeste, porque, por ejemplo, bueno, voy a nombrar algunas otras que quedaron afuera. Diana Nylon, por ejemplo, que fue muy importante. Y Isabel de Sebastián con Metrópolis, que era un grupazo también. Y Rosario Blefari, por ejemplo. Fricción, pero no tenía... Sí, Isabel de Sebastián, claro, y Celsa Melgobland. Rosario Blefari fue totalmente influida por Celeste Carballo. Y yo creo que si estiraría un poquito el under en los 90, bueno, Suárez obviamente es la banda que siguió más esa línea, digamos, ¿no? Pero ella siempre decía que Celeste había sido su faro. Si bien vos escuchás la música de Suárez y por ahí no encontrás una relación directa. Ni blues siquiera. Claro. ¿No? Pero a veces no tiene que ser así. A veces algo te interpela. En el caso de Celeste, yo me acuerdo porque tenía la edad 13, 14, y un montón de chicas se pusieron a agarrar a la guitarra y a cantar siguiendo a Celeste. Pero con las viudas lo mismo. Y las viudas inclusive permearon más abajo, todavía chicos de 10, 11 años, como pasó con Miranda después, ponele. Una pregunta que es base en este ciclo, que esperemos que siga el año que viene, por supuesto. Esto es la Fundación Andreani, me olvidé de decir, ¿no? Acá tenemos Vinos Norton, o sea, estamos en las antípodas, ¿no? O sea, en 2 minutos. Sí, claro. Antes de que empezáramos ya teníamos auspiciante. Claro, no. Todo se murió. No, eso no, bueno, no, pero a la vez... Esto es una clase de historia. Y tal vez por decir esto no se haga más esto, pero bueno, no importa. La idea del ciclo era pensar... de hacer publicidad. Sí, le di un par de semanas más. Bueno, ok, pero la idea era si era posible la disidencia. Es como si todavía hoy, ¿no? En un mundo que ha cambiado demasiado, ¿no? Yo pensaba, bueno, te la dejo para después a esta, porque la vamos a liberar enseguida. Sí, por favor. Para que pueda ir al escenario. La gente vino a eso. Sí, claro. Pero están contentos con vos, ¿eh? Me parece que hubo onda. Pero la cosa es... No, con el tema de, no es lo mismo, hoy que cumplimos 40 años de democracia y que todo está tan a flor de piel en este momento, todo lo que vos contaste tenía que ver con la primavera alfonsinista, ¿no? Eso sí, con la previa también, bueno, pero sí, justamente, pero había un frenesí, una alegría, el poptimismo, ¿no? el poptimismo. Claro. Poptimismo. Que no se puede quitar de ahí. Después vinieron los 90, que fueron otra cosa. Pero el poptimismo es, digamos, el salto de Soda Stereo, lo de los abuelos de la nada. El underground
siempre tuvo esa cosa más todavía fracturada, a pesar de que yo veo forma parte de eso. una suerte de optimismo o una apuesta, un creer en algo, que es en esto, creer No, en, era más que nada creer en liberar, decir poder no. liberar la energía, Claro, eso. bueno, ¿entendés? eso justamente, ¿no? Los cuerpos. que vos Claro, decís. eso. Muy importante. Sí. Hoy no sé en qué situación estamos y ¿Respecto a qué? en esta situación, ¿no? De la disidencia, ¿no? El feminismo, como la ola feminista, fue algo lo más parecido a eso, Sí. lejos que pasó en los últimos 10, 15 años. Y hoy estamos en una situación nueva. No quiero ponerte a vos en un aprietos ni nada, pero como música, como persona como artista, ¿cómo sentís eso? El tema de disidencia, ¿qué significa? Más allá, incluido el feminismo en vos. El feminismo en vos. No, el feminismo es un movimiento que podemos, tipo, no sé, remontar desde a las sufragistas, desde Mary Wollstonecraft, o sea, como tiene siglo y medio, 2 siglos, no sé, podemos incluso ponernos como, no sé, un poco fantasiosos y remontarlo, qué sé yo, al siglo XVII incluso, con algunas tipo científicas o personajes, qué sé yo, como, no sé, no sé, filósofas de la antigüedad. Lo podemos, ¿no? Como exagerar hasta Tenés que tocar ahí Claro. en breve. No me voy a meter en ese lugar. Entonces digo, como esto para contextualizar cuánto represento yo de un movimiento que se lo puede realmente remontar a cuando comienzan cualquier tipo de identidades que no sean la hegemónica. Como música hoy, lo que te puedo decir es 2 cosas no musicales. Primero, vos mencionaste hoy que estamos acá en Fundación Andreani. Posiblemente la cultura pase a ser nuevamente patrimonio de nosotros y nosotras, y también algo sponsoreado por la espontaneidad que podamos hacer cortando una calle o haciendo un show en la clandestinidad dentro de una casa, o dependiendo de fundaciones que tienen plata y no dependen del Estado, porque posiblemente ahora la cultura no vaya a ser sponsoreada por el Estado, por lo menos por 4 años. Entonces, esto me trae muchos revivals de los 2000, donde de pronto vos ibas a ver música o clandestinamente o gracias a que un lugar como Fundación Andreani dijo, bueno, voy a destinar unos morlacos para que ocurra este evento con estas características. Y gracias, Bodega Norton, por agregarle espíritu a eso, porque siempre está bueno, digo, si no tendrían que estar todos acá con una latita dentro de la cartera, ¿no? Una petaquita, y tipo acá hay una copa. Para mí es un buen detalle. O sea, posiblemente la cultura pase en este momento a ser esponsoreada por intereses privados o por los intereses particulares de cada una y cada uno que estamos acá. Y por otro lado, ¿qué es la disidencia? Me parece que es algo que justamente si lo defino, lo disminuyo y lo ato. La disidencia va a ser todo aquello que se esté corriendo del status quo. Paradójicamente me parece que vivimos en una realidad donde lo más estoy buscando la palabra adecuada, no sé, lo más equiparador sea el capitalismo. No lo estoy defendiendo, pero la realidad es que todas las personas que estamos acá adentro y todas las personas que están acá afuera, ya sea en el asentamiento de La Madrid y Pedro de Mendoza, que está allá, o la gente que está en Puerto Madero, todos y todas estamos engullidos por el mismo sistema. Es increíblemente nivelador, es monstruoso, es horrible, pero no deja a nadie afuera. Entonces, ¿qué es la disidencia? Me parece que es esa urgencia de estar permanentemente corriéndose de ese monstruo que nos devora. Esta es la definición que no es alguien, no es algo. Cuando ya lo definí, ya fue engullido por este monstruo nivelador horrible que un poco nos mueve en este momento. Hay gente que lo defiende y hay gente que lo lucha. ¿Qué es la disidencia? Cuando lo mencioné ya dejó de serlo. Bueno, tremendo. Bueno, te vamos a liberar.
Muchas gracias. La liberamos a Paula, tremendo cómo se puso. Y ahora vamos a disfrutar de Paula Mafia. Prepárense para eso.